Ahí sí. Buenas tardes, jóvenes señoritas, ¿cómo están? Hola, profe, ¿viene usted? Hola, bien, gracias. Hola, profe. Hola, hola. Ya voy a desenchufar aquí. O sea, voy a... Esta cosa se pone súper lento cuando tengo tanta cosa enchufada. Bien, bien. Bien, vamos a empezar, o más bien dicho, continuar, ¿cierto? Por lo que ya hemos venido viendo. Bueno, acá, a ver, vamos a ver hoy día el concepto de la derivada, ¿ya? Pero antes de eso, vamos a repasar, o sea, perdón, vamos a analizar un poquito los límites que nos faltaban, que eran los trigonométricos, los infinitesimos, porque de ahí ya el resto es buscar una manera de resolver en base a algún límite conocido. Ya, todo esto es derivada, pero digamos, no nos vamos a poner a analizar todo esto uno por uno, sino más bien, esto es, digamos, en lo formal, ustedes ahí lo pueden ir desmenuzando, después lo van leyendo. Lo importante es conocer el concepto. Vamos a ver que el concepto de derivada es bastante simple y que el derivar también es simple. Lo que pasa es que, obviamente, que todo este análisis que ya viene aquí, el paso a paso, es importante que usted lo lea para que le quede más claro a lo mejor lo que yo le voy a explicar acá. Si es que algo, digamos, no comprende, pero yo pienso que lo van a entender, porque trato de explicarlo lo más simple posible. Bien, estábamos entonces, hoy día es 22. Entonces, nuestra idea era un poquito analizar los límites que son... Mire, cuando uno habla de límites infinitesimos, también se refiere a los límites trigonométricos. Usted en un texto lo puede encontrar, a lo mejor no va a encontrar límite trigonométrico, va a encontrar límite infinitésimo, y es lo mismo, ¿ya? Si es que ha buscado por ahí información. Entonces, por ejemplo, si resumimos, los límites infinitesimos en el fondo son aquellos que se pueden usar cuando x tiende a 0 o cuando x tiende a 1, ¿ya? En los otros casos ya hay que buscar otra manera de resolver. Ahora, si x tiende a 0, entonces tenemos varios casos. Ahí teníamos, me acuerdo que habíamos comentado algunos, por ejemplo, el x tiene una similitud, podríamos decir, aquí de hecho hice mal el símbolo. Tiene una semejanza acá con seno de x, porque hay una tendencia a que la función seno de x pueda tener una tendencia a x en la resolución final del problema. Si tenemos, por ejemplo, el infinitésimo de arcoseno, también eso es x. Si tenemos el de tangente, también eso es x. Si tenemos el de arco tangente de x, también eso es x. Eso quiere decir que podemos reemplazar estos límites por valores que al final, por ejemplo, en un cambio de variable o algo así, van a resultar de esta manera. Pues entonces es más rápido ya conocer los infinitesimos que estarlos resolviendo uno por uno, porque, bueno, el infinitésimo, ¿qué es lo que hace? Hace que nosotros podamos llegar al resultado más rápido, sin tener que hacer de repente cambios, modificaciones muy grandes.
Mira, aquí me falta espacio. Hay uno que 1 menos coseno de x. Bueno, ustedes ahí ya tienen que acordarse de algunas identidades, ¿cierto? Pero la verdad que no. Esto es cuando x tiende a 0. Si x tiende a 1, la verdad que podríamos trabajar solamente con x menos 1. Y esa podría ser el logaritmo natural de x. Es un resumen. Si usted encuentra, o sea, obviamente que hay muchos más infinitesimos ahí. Muchos. Pero todo eso se derivan de alguno de estos que están aquí. Así que no, lo importante no es escribirlos todos porque están en tabla y usted lo puede encontrar en textos. Sino más bien utilizarlo. ¿No? Por ejemplo, si tenemos el límite cuando x tiende a 0. Ya, si x tiende a 0 quiere decir que podré usar alguno de estos de aquí. ¿Ya? De todo este conjunto de infinitesimos. ¿Ya? Hay infinitesimos que son más elaborados que estos. Ahí vamos a ver el más común. Cuando x tiende a 0, por ejemplo, de seno de x partido por logaritmo natural de 1 más x. Ya. Si usted se pone a resolver esto, por ejemplo, seno de 0, bueno, si reemplazamos, ¿cierto? Para saber qué pasa, seno de 0 partido por logaritmo natural de 1 más 0. ¿Y el seno de 0 cuánto es? Seno de 0, 0. Logaritmo natural de 1 más 0. Bueno, logaritmo natural de 1. ¿Y logaritmo natural de 1? 0. Ya, entonces, indeterminación. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que reparar la función, el límite para ver cómo se hace. Pero aquí esto no es algebraico, entonces aquí yo no puedo usar suma por diferencia, ni puede que la pueda usar en un conjugado, pero ¿cómo lo hago aparecer? Entonces está medio complicado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Usamos infinitésimo, porque hay alguna persona o muchas personas, matemáticos, que en algún momento ya pasaron por este problema y dijeron, esto se puede resolver así. Entonces, el límite, cuando x tiende a 0, de seno de x, pero seno de x, ¿por qué se podía reemplazar? Por x. Entonces, el infinitésimo de seno de x es x. Después dice logaritmo natural de 1 más x, partido por logaritmo natural de 1 más x. Por arriba, logaritmo natural de 1 más x tiene un infinitésimo que es x también. Así que lo vamos a colocar y nos queda el límite de, cuando x tiende a 0, de x partido por x. X partido por x es 1, ¿cierto? X partido por x, simplificamos y nos da 1. Y el límite de una constante es la misma constante. O sea, resultado del límite, 1. ¿Vale? Esa es la idea de usar los infinitesimos. Llegar a una solución rápida, porque este límite en sí, si lo vamos a resolver tal cual, no es fácil, no es simple, ¿ya? Pero, como les digo, tenemos la ayuda de los infinitesimos. Por ejemplo, si tiene el límite, cuando x tiende a 0, de x partido por tangente de x elevado a 1 partido por x cosecante de x. Es igual. Bueno, usted puede reemplazar, dice 0. Esto sería 0 partido por tangente de 0 elevado a 1 partido por 0 cosecante de 0. ¿Cuánto es la tangente de 0? 0. 0. ¿Ya?
¿Y cuánto es el... acá arribita, 1 partido por 0 cosecante de 0? Fíjese que aquí es 0 partido por 0. Indeterminación. Y más encima está elevado a 1 partido por... Aquí es 0 por lo que sea, así que es 0. 1 partido por 0 infinito. Raro, ¿cierto? Bueno, obviamente no lo podemos resolver así tal cual. Así que usamos otra vez, buscamos en los infinitésimos si hay alguno que nos sirva. Veamos. Entonces, nos va a quedar el límite cuando x tiende a 0. De x, bueno, x es x nomás, no hay nada trigonométrico, partido por tangente de x. ¿Cuál es el infinitésimo tangente de x? Lo habíamos escrito ya, x también. Así que, infinitésimo x, ¿ya? Por lo menos aparte quedó más o menos simple. Veamos. Y dice elevado a 1 partido por x cosecante de x. Bueno, 1 partido por x, esta parte de aquí, ya, la verdad que por ahí no tengo tanto problema. El tema es la cosecante, ¿ya? Así que nosotros podemos hacer aquí al ladito o abajito, es donde quedará mejor acá. La cosecante de x es igual o es lo mismo que, ¿cuál es una identidad de cosecante? Secante, cosecante. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. ¿Se acuerdan de esa? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Y la cosecante, estas están así, por cierto, los extremos. Ay, soy tonto. Ahí, perdón. Ahí sí. Esto va en los extremos. El seno se relaciona con la cosecante. No sé qué quiere decir que la cosecante es la inversa del seno. O el inverso, eh, ¿cierto? Entonces, borramos eso porque solamente lo hice para que se acordara. Así que la cosecante va a ser 1 partido por el seno de x. ¿Sí? Esa es su relación, su identidad. Así que en vez de escribir 1 partido, bueno, podemos escribir 1 partido por x y dice por cosecante de x, pero cosecante es lo mismo que 1 partido por seno. 1 partido por seno de x. ¿Ya? Recuerde que eso está en el exponente, así que no se nos olvide. Ya, seguimos entonces. Estamos tratando de reparar esto, por eso buscamos una manera de. Entonces nos va a quedar el límite cuando x tiende a 0 de x partido por x elevado a. Ya, esto sería, si tomo en cuenta solamente esta parte de acá, voy a escribirla aquí con rojo, 1 partido por x por 1 partido por seno de x. Ya, eso de ahí se puede escribir como, o sea, esto de aquí se puede escribir a su vez como 1 partido por x partido por seno de x, ¿cierto? Y entonces tenemos una división de 1 partido por una fracción. El 1 es una fracción, 1 partido por 1. Así que nos va a quedar 1 partido por 1. Vamos a dejar ahí. 1 partido por 1 por el x partido por seno de x, que sería seno de x partido por x. Y por 1 da lo mismo, así que al final queda todo elevado a seno de x partido por x. Mire qué bueno. ¿Vale? Y tengo todavía un seno de x que me está molestando. ¿Y cuál es el infinitésimo de seno de x?
X. X. Gracias. Entonces al final nos va a quedar el límite cuando x tiende a 0 de x partido por x elevado a seno de x infinitésimo x partido por x. Listo. Bueno, x partido por x, 1, ¿cierto? Límite cuando x tiende a 0 de 1 y x partido por x, 1. Y 1 elevado a 1, 1. Resultado, 1. ¿Vale? ¿Se entiende, no? Sí, profe. Infinitésimo. Ya, y esa es la idea de usar los infinitésimos, ¿ya? Entonces, como ya entienden, si pueden hacer esto ustedes, el límite cuando x tiende a 0 de tangente de x por 1 menos coseno de x partido por x cubo. Bueno, una ayudadita. Tangente de 0, ¿cierto? Vamos a reemplazar. Tangente de 0 por 1 menos coseno de 0 partido por 0 al cubo. Bueno, abajito, 0. Tangente de 0, 0. Multiplicado por lo que sea, 0. 0 partido en 0. Listo. Entonces, ¿cómo quedaría? Si alguien lo puede ir haciendo. Usamos infinitésimo. No vamos a escribir eso, pero vamos a usar infinitésimo. Infinitésimo de tangente de x. Vamos para arriba. Infinitésimo de tangente de x. X. Qué fácil. Listo. Estamos listos ahí. Y más encima tenemos otro que es 1 menos coseno de x. Pucha, ojalá tenga infinitésimo eso. Claro que tiene. 1 menos coseno de x, x cuadrado medios. Y ya está listo. Entonces, tangente de x, x. 1 menos coseno de x, x cuadrado medios. Partido por x cubo. Y ya la cosa es solamente ir resolviendo nomás. Aquí x cubo medios partido, aquí nos va a quedar el límite cuando x tiende a 0 de x cubo medios partido por x cubo como partido por 1, ¿cierto? Así que nos va a quedar x cubo partido por 2x cubo. Y eso es un medio. Si no me equivoco. ¿Vale? Me había puesto que lo hicieron ustedes, pero al final lo hice yo. Pero lo importante es que lo podamos resolver. Mire, aquí un caso. El límite, cuando x tiende a 0, del logaritmo natural de x menos 1. ¿Ya? ¿Qué pasa ahí con ese problemita? Primero, uno dice, ya voy a buscar un infinitésimo que tenga relación con este, ¿cierto? Vamos a ver. X menos 1. Logaritmo natural de x menos 1, pero aquí tengo logaritmo natural de 1 más x. Tal vez podríamos arreglarlo. Multiplicar por menos 1 para cambiarle la posición para que quede 1 menos x. O sea, que x menos 1, porque aquí tengo 1 más x. Entonces, si lo hago parecerse a este, puedo llegar a la conclusión de que puede ser un infinitésimo x, el logaritmo natural de 1 más x. Y aquí tengo x menos 1 igual al logaritmo natural de x. Entonces, fíjese que mire, pero esto es cuando x tiende a 1. ¿Sí? Aquí el problema es que x tiende a 0. Entonces no lo puedo usar. Ya, entonces uno empieza a preguntarse ¿qué hago? ¿Qué infinitésimo me sirve? ¿Cómo lo arreglo? Multiplico por menos 1. Entonces si fuera menos me quedaría 1
menos x. 1 menos x. Tendría que colocar menos x como infinitésimo. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema que se ve así directamente? Sin necesidad de mirar los infinitesimos. Bueno, el problema directo es que usted nunca se olvide que primero hay que evaluar. Logaritmo natural de x, o sea, 0 menos 1. Y eso me da límite cuando x tiende a 0 del logaritmo natural de menos 1. Uy, me pasé. ¿Y cuánto vale el logaritmo natural de menos 1? Su calculadora, si la tiene por ahí. ¿Eso profe no es indeterminado? Ya, eso no existe. Eso no existe. ¿Vale? Entonces, en estos casos, nosotros no vamos a buscar solución ni nada porque no existe, ni siquiera es indeterminado. ¿No? Simplemente no existe. Entonces, por eso esa es la importancia de que cuando ustedes tengan un límite, lo evalúen primero y vean si dentro de las indeterminaciones, porque nosotros conocemos indeterminaciones como 0 partido en 0, 1 elevado a infinito, 0 elevado a infinito, 0 elevado a 0, qué sé yo, pero el logaritmo natural de menos 1 simplemente no existe. Entonces, tampoco es algo que se pueda trabajar para arreglarlo. Simplemente no existe. Entonces, no tiene solución. No se hace. ¿Entienden? Entonces, hay límites que se pueden reparar, que se pueden arreglar, pero hay otros que simplemente no tienen solución. Entonces, no perdamos el tiempo en eso. Y para eso, siempre analicemos el límite, evaluémoslo y vemos qué pasa. Límite cuando x tiende a 0 del coseno de x elevado a x seno de x. Ya. ¿Qué vamos a hacer primero? Lo evaluamos. Si lo evaluamos, ya, bueno, aquí yo no debía haber escrito el límite porque ya estaba evaluado, ¿no? Así que esta parte está de más. ¿Ya? Ahí también. Una vez que esté, bueno, mientras tenga la palabra límite, tiene que escribir todo tal cual, pero si ya va a evaluar, le quita la palabra límite. Entonces, nos va a quedar coseno de 0 elevado a 0 partido por el seno de 0. ¿Cuánto es el coseno de 0? 1. 1. Perfecto. ¿Y 0 partido por seno de 0? 0. No, el seno de 0 es 0. ¿O no? Sí. X partido por seno de X. A ver, espérenme un poquito. Esto yo creo que está mal acá. Sí. Esto es 1 partido por elevado a 1 partido por. Si no, ¿cómo? Ahí sí. Bueno, no hay que cambiar mucho, pero seno de 0, 0, como dijo la compañera, parece. Así que nos queda 1 partido por 0. ¿Y cuánto es 1 partido por 0? No me digan, no se puede.
Ustedes saben cuánto es esto, porque estamos viendo límites. Quiere decir que ese 0 no es un 0, es un número muy cercano a 0. ¿Cuánto es 1 partido por 0? ¿Infinito? Infinito. Muy bien. Entonces, nos está quedando 1 elevado a infinito. ¿Cómo se resolvían los límites de 1 elevado a infinito? El límite de una función f elevado a una función g, como aparece aquí, f elevado a una función g, que nos da como resultado preliminar 1 al infinito, es igual a, ¿se acuerdan? E elevado al límite de la función g por la función f menos 1. Esa es como la fórmula. ¿Mm? Ya, entonces la aplicamos para no estar, porque se puede resolver el límite agregándole los unos correspondientes, pero vamos a perder tiempo. Así que, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar. Entonces, esto de aquí se resuelve como esto de aquí. Nos va a quedar e elevado a ¿quién? Al límite, cuando x tiende a 0, ¿cierto? Porque esto tiende a 0. ¿De quién? De la función g. ¿Cuál es la función g? Esa es g. Y esta es f. G era 1 partido por seno de x. ¿Ya? Multiplicado por la función f menos 1. La función f es coseno de x. Pero hay que restarle 1. Menos 1, ¿cierto? Ya, ahí está. Bueno, aquí tenemos un producto, ¿cierto? De coseno de x menos 1 por 1 partido por seno de x. Así que podríamos multiplicar ahí. Nos va a quedar e elevado al límite de coseno de x menos 1 partido por seno de x. Ya, listo. Entonces, infinitésimos, porque fíjese que esto es cuando x tiende a 0. Coseno de 0, 1. 1 menos 1, 0. Y abajito seno de 0, 0. 0 partido en 0. Sigue dando indeterminado, así que tengo que seguir resolviendo. El hecho de haber puesto la e y el límite como según la fórmula, a veces puede que cuando uno haga eso, simplemente el límite se arregla al tiro. Y uno evalúa y da un resultado. Nos queda e elevado por de tú a 1. Entonces, estamos bien. Pero aquí yo lo evalué para ver si teníamos alguna solución y sigue dando 0 partido en 0. Así que hay que continuar. O sea, hay que usar infinitésimo ahora. Entonces nos va a quedar e elevado a ¿quién? Al límite de coseno de x menos 1. Coseno de x menos 1, ¿tiene algún infinitésimo? X cuadrado partido 2. Ya, el problema es que es 1 menos coseno de x. Ya. Porque el otro, ¿cuál es? Seno de x, ese es x, ¿cierto? Estaría fácil como para hacerlo por infinitésimo así. Entonces nos va a quedar e elevado al límite cuando x tiende a 0. Ya. Entonces yo sé que 1 menos coseno de x, su infinitésimo era x cuadrado medios. Ya. Pero aquí tengo coseno de x menos 1. Así que ese coseno de x menos 1 lo puedo escribir como menos 1 más coseno de x para, digamos, se vaya pareciendo a esto. ¿Sí? Por lo menos puse el 1 adelante y el coseno. Pero me fijo que solo el problema está dado por los signos, ¿cierto? Así que voy a multiplicar por menos 1. Así que me va a quedar 1 menos coseno de x. ¿Cierto? Pero como este 1 menos coseno de x, yo lo estoy arreglando para que se parezca a este de aquí, entonces este resultado también va a cambiar, porque estoy multiplicando por menos 1 una cierta igualdad, similitud
que yo estoy tratando de hacer. Así que en vez de quedar x cuadrado medios, ¿cómo va a quedar? Si le estoy cambiando el signo. Menos x cuadrado partiendo. Menos x cuadrado medios, listo. Y ahora sí puedo usar el infinitésimo, que sería menos x cuadrado medios, y el seno de x ya sabemos que es x. Así que nos va a quedar, vamos a evaluar, perdón, lo voy a arreglar. Límite cuando x, bueno, e elevado al límite cuando x tiende a 0, de menos x cuadrado medios por x, 1 partido por x, ¿cierto? Ahí se va eso, y me queda menos x medios, ¿cierto? Menos x medios. Entonces lo voy a escribir bien, ¿ya? Esto fue solamente un arreglín que hicimos para resolver. Así que seguimos acá. Y nos queda e elevado al límite cuando x tiende a 0 de, ¿qué nos dio? Menos x medios. Menos x medios. Muy bien. Ya, y ahora evaluamos. Nos va a quedar e elevado a, si evaluamos 0, nos va a quedar 0 medios. ¿Sí? Y eso es e elevado a 0. ¿Y e elevado a 0 cuánto es? 1. 1. O sea, el límite se puede solucionar. ¿Ya? ¿Me entienden, jóvenes? Eso es más o menos el uso de los infinitésimos y qué sé yo. ¿No? Pero bueno, hay que, digamos, a veces no es tan simple. Profe, ¿Sí? le hago una consulta. Digo, Por ejemplo, en un paso que hizo más arriba, si puedes subir, sí, sí, tiro. por ahí está. En el de he elevado al límite de 1 partido en seno de x por coseno de x menos 1. Ya. En ese yo ahí no hubiera podido empezar al tiro a resolverlo, en el sentido de que, por ejemplo, coseno de 0 me daba 1 y 1 menos 1 daba 0 y cualquier Ajá. número multiplicado por cualquier cosa se podría decir es 0. Esto le da 0. ¿A dónde está rayando? No sé si está rayando. Ah, verdad. Esto de acá, dice usted. Claro. Ya. Y multiplicarlo por lo de al lado también me iba a dar 0. Multiplicarlo por lo del ladito. Claro, te queda 0 partido por seno de 0. Claro, porque al final, es que yo a lo que voy es como, por lo que yo multiplique el coseno de 0 menos 1 que me daba 0, por lo que yo lo multiplique el resultado va a ser 0, o sea, la e hubiera quedado igual elevada a 0. No, 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 porque mira, es que bueno, yo aquí por el Por espacio ahí va no. mi duda, por eso. Sí, no, está bien. Sí, vamos a hacerlo aquí. Entonces, era el límite de 1 partido por seno de x por coseno de x menos 1, parece que era. Ahí, eso. ¿Cierto? Cuando x tiende a 0. He elevado todo eso. ¿Ya? Bueno, este tú está partido por 1, si tú quieres. ¿Ya? Eso es lo que, claro, entonces tú dices, aquí coseno tengo que evaluarlos todos, ¿cierto? Aquí entonces me va a quedar 1 partido por 0 por 1 partido por 0, ¿cierto? Por coseno de 0 menos 1, que es 1 menos 1, 0. 0 partido por 1. 0 partido en 0. Eso. Estaba todo... no, es que yo pensé que estaban separados. No, no, está bien. Es que es un producto. Es un producto, Claro, no, sí, ahora entiendo. pero para... ojo que no podemos evaluar los límites por separado. O sea, si usted lo quiere hacer por separado, sí. Tendría que hacer un límite aparte. El límite de este por el límite de este. Y le va a quedar pues, porque tenemos el límite de acá de una fracción y el límite de puede quedar una división. Entonces igual va a quedar 0 partido en 0.
No, claro, es que yo no sé por qué pensé que el coseno de x menos 1 estaba aparte. Ya, no, sí, está bien. Pero Fue es un error mío, un... pero ya Sí, comprendí. ya, ya. Ya, entonces, miren, hay otros casos que les voy a explicar donde hay que usar algo más que el infinitésimo, que se llama cambio de variable. Y esto no solo en los trigonométricos, sino que en varios... Bueno, el cambio de variable usted puede usar una variable, es usar una variable distinta, um, de la variable independiente que estamos usando. ¿Ah? Si estamos usando, en este caso estamos usando x, ¿cierto? Como estamos usando x. Entonces usted puede usar una nueva variable ahora como una t, una u, una v, una w, la que usted quiera. ¿Sí? ¿Por qué se hace cambio de variable? Porque hay casos en que los límites ya no están tan simples para resolver. ¿Ya? Nosotros podemos hacer arreglos, podemos mejorar aquí y allá, pero, por ejemplo, hay un límite bien conocido, que también se conoce como infinitésimo, pero también se le llama un límite trigonométrico conocido. Seno de x partido por x. Y ese límite, donde sea que usted lo calcule, va a ser 1. Ese límite siempre va a ser 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que en algunos casos hay límites trigonométricos o algebraicos también, que no son simples de resolver por una vía directa. Y hay que hacerlos por una vía indirecta. Y esa vía indirecta es el cambio de variable. Si se trata de un cambio de variable para un límite trigonométrico, podemos entonces calcular, hacer cambios de variables para llegar a esta forma, transformar el límite a esta forma conocida porque se conoce el resultado. ¿Se fija? Entonces así es más fácil para resolver. O a la forma parecida a algún infinitésimo. ¿Vale? Entonces, si yo cambio las variables de un límite para poder transformarlo y que se parezca a algún infinitésimo de los que ya estamos usando, entonces es válido porque estoy tratando de resolver un problema que no se puede resolver así directamente. ¿Ya? Entonces, ahora sí, ejemplo. Yo había puesto ejemplo aquí, eso no. Por ejemplo, si usted tiene el límite cuando x tiende a 0, y también pasa que cuando hay límites que tienen unas tendencias no 0, no 1, no infinito, sino que puede ser cuando x tiende a 3, cuando x tiende a un medio, cuando x tiende a raíz de 2. Entonces ahí se hace más complicadito. ¿Ya? Entonces si tenemos el límite cuando x tiende a 0 de seno de kx partido por x. ¿Ya? Bueno, yo puedo decir, pero es que aquí puedo usar infinitésimo. ¿Sí? El problema es que yo sé que el seno de x es x con un infinitésimo. El problema es que aquí tengo seno de kx. Y hay un error que se comete bien común que dicen, pero sáquela k de ahí, pues sáquela multiplicando para afuera. ¿Ya? ¿Se puede hacer eso? No se puede, ¿cierto? Yo no puedo decir, pero esto va a ser k límite, porque se pueden sacar las constantes fuera de los límites, ¿cierto? De seno de x partido por x. Y como este límite ya es conocido, perfecto, entonces esto va a ser igual a k por 1. De hecho, bueno, k por 1 es k, ¿cierto? El resultado está bien. Eso estaría bien. El procedimiento es malo porque yo no puedo sacar desde dentro del ángulo, no puedo sacar un valor fuera. ¿Ya? No puedo hacer eso. Entonces lo que tengo que hacer es tratar de transformar este seno de kx partido por x a esto que está aquí. ¿Ya? Ya, entonces, miren. El límite conocido dice que cuando
cuando x tiende a 0, de seno de algo partido por ese algo va a ser igual a 1. Este algo de aquí es x, pero este x puede ser una u, una t, puede ser una k, puede ser un 2x, puede ser un 3x. Lo importante es que si usted tiene seno de algo, esté partido por ese algo también. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa acá? Acá usted tiene seno de kx. Ese es el algo, el ángulo en el fondo, ¿cierto? Entonces tendríamos que tener un denominador kx también, para que todo esto sea 1. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hago que aparezca una k acá en el denominador? Bueno, voy a multiplicar toda la expresión por 1, porque si la multiplico por 1, estos son los unos convenientes, ¿cierto? Que siempre aparecen. Si la multiplico por 1, no le cambio nada. No estoy cambiando nada de la expresión. Multiplicarla por 1 es dejarla igual. Pero ese 1 es un 1 conveniente. No voy a decir 1, sino que voy a decir por k partido por k. ¿Vale? Entonces, me va a quedar límite, cuando x tiende a 0, de k por seno de kx, partido por k por x. ¿Vale? Ahora, esta k que está aquí, que me quedó de haber multiplicado, ¿cierto? Esa k de ahí, esa sí la puedo sacar fuera del límite porque es una constante que está fuera del ángulo del seno. No está dentro del ángulo. Así que esa sí la podemos sacar. Así que nos va a quedar el límite cuando x tiende a 0. Ahora sí, nos va a quedar k por el límite cuando x tiende a 0 de seno de kx partido por kx. Y ahora sí, este límite, todo este límite es 1. Porque es seno de algo partido por ese algo. Seno de kx partido por kx. Perfecto, ahora sí es 1. Y ahora el resultado va a ser k por 1. Y eso es k. ¿Vale? Entonces hay que arreglar los límites para poder hacer que se parezcan a lo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, si usted tiene el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x partido por x cuadrado. Ya, no usemos infinitésimo. Tratemos de arreglarlo para que se parezca a esto. ¿Cómo lo hago? Bueno, el cómo lo hago lo veremos en 10 minutos más. Ya vamos a un recreo. Son las 15:18 a las 15:28. ¿Ya? 10 minutitos.
Ya, continuamos. Bien, ¿cómo hacemos de que este límite, ya, se transforme o se parezca, ¿no es cierto?, a esto de aquí? Este es el límite conocido que tenemos que hacer. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, x cuadrado, ahí no tenemos tanto problema. Fíjese que tenemos 1 menos coseno de x. ¿Se parece a alguna identidad trigonométrica? Por lo menos parecerse. Sí, se puede reemplazar por x cuadrado partido 2. Ya, sí, no, sí, no hay problema. Pero no usemos sin usar infinitésimo. ¿Ya? Una identidad trigonométrica, no un infinitésimo. Bueno. Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a ¿cuánto? ¿A cuánto es igual? Es igual a 1, ¿cierto? Ya. Sí. Entonces, pasa que aquí tengo que hacer aparecer seno de x. Entonces está difícil. Lo que sí puedo decir es que el seno cuadrado de x es igual a 1 menos coseno cuadrado de x. El 1, si el 1 lo elevo al cuadrado, la verdad que sigue siendo 1, así que pudiese escribirlo así también. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, para hacer aparecer seno cuadrado de x, voy a tener que este 1 menos coseno de x transformarlo en 1 al cuadrado menos coseno cuadrado, para que por identidad se transforme en seno cuadrado de x. ¿Ya? Y así puede aparecer el seno de x. Entonces, voy a solo trabajar esta parte, sin el límite. 1 menos coseno de x lo voy a partir por x cuadrado y esto lo voy a multiplicar por el conjugado de 1 menos coseno, que sería 1 más coseno de x. 1 más coseno de x. El conjugado no solo se usa en las raíces, se usa donde usted quiera reparar algo, hacer aparecer un cuadrado, una diferencia cuadrada, o al revés, transformarlo en una suma por diferencia. Entonces, aquí tenemos suma por diferencia. Y la suma por diferencia se transforma en diferencia de cuadrados. Sería 1 al cuadrado y el otro sería coseno cuadrado de x, ¿cierto? Y fíjese que lo multipliqué por el conjugado porque 1 más coseno de x partido por 1 más coseno de x, ¿cuánto es? 1, así que multipliqué por un 1 conveniente nomás. No le hice nada extraño, no alteré la expresión. ¿Sí? Entonces abajito me va a quedar cuadrado por 1 más coseno de x, ¿ya? Bien. Entonces, este 1 cuadrado menos coseno cuadrado de x se parece a esto, ¿cierto? Y por lo tanto, por identidad trigonométrica, puede ser esto. Así que lo puedo transformar, en vez de escribir 1 cuadrado menos coseno cuadrado, es seno cuadrado de x, partido por x cuadrado, 1 más coseno de x. Por lo menos ya apareció el seno, ¿ya? Así que, como ya apareció el seno, tenemos el límite cuando x tiende a 0. Ya, de seno cuadrado. El seno cuadrado de x, yo pudiese borrar ese 2 y lo puedo escribir así. ¿Ya? Que es lo mismo, ¿eh? Significa igual, lo mismo. Y como seno cuadrado significa que seno de x al cuadrado significa que esto es
seno de x por seno de x, ¿sí o no? Claro, puedo borrar eso y puedo escribirlo de esta manera. Seno de x por seno de x. Porque es lo mismo que seno de x al cuadrado o seno cuadrado de x, es lo mismo, ¿ya? Ya puedo escribirlo así. Entonces, fíjese que me va a quedar el límite de, voy a hacer este. Seno de x partido por, aquí tengo x al cuadrado, y ese x al cuadrado también lo puedo escribir, en vez de escribirlo como x cuadrado, lo puedo escribir como x por x, ¿no? Que es lo mismo. Entonces voy a hacer seno de x partido por x. Ahí tengo uno. Después seno de x partido por el otro x. Y ahí tengo otro. Entonces me va a quedar límite de seno de x partido por x por seno de x partido por x por 1 partido por 1 más coseno de x. 1 arriba en el numerador porque no hay nada más. Y abajito el factor que me faltaba. ¿Vale? Así que este cuánto es seno de x partido por x. Ya sabemos cuánto es. 1. Seno de x partido por x, otro 1. Y 1 más, perdón, 1 partido por 1 más coseno de x. Entonces aquí podemos, va a quedar 1 por 1 por 1 partido por 1 más el coseno de 0 es 1. Así que esto nos está quedando 1 por 1 por 1, perdón, esto es un medio, así que un medio por 1 por 1. ¿Qué es un medio? O sea, resultado, un medio. ¿Me entienden? Espero que se entienda. Entonces, es una forma de reparar los límites y arreglarlo, qué sé yo. ¿Ya? Vamos a dejarle... Voy a dejar este yo como ejemplo para que lo hagan ustedes. Límite cuando x tiende a 2 del seno de x cubo menos 8 partido por... Uy, chueco eso. X menos 2. ¿Ya? La idea es que usted llegue ahí y el resultado de eso es 12. Así que usted lo hace para que llegue a 12. ¿Ya? Bueno, vamos a hablar entonces de un concepto que es el concepto de la derivada. Bueno, la derivada es un límite. Por eso es importante analizar los límites. Es un límite. Ya. Veamos. Vamos a suponer algo. Pongamos que tenemos aquí, voy a hacer una línea, no muy derecha, pero vamos a suponer que aquí tenemos en un punto A un punto B y vamos a dibujar un avión aquí. Voy a tratar de dibujar un avión. Tenemos un avión que quiere despegar desde este punto en la pista de despegue. Tiene que recorrer la pista y el punto B es donde ya tiene que elevarse. Ahí tomó ya la velocidad de despegue y por tanto el avión se eleva. ¿Ya? Es un avión, por si acaso. Bien. Supongamos que tenemos ese problemita. Entonces, un avión intenta despegar en un aeropuerto, en una pista de despegue, aterrizaje. ¿Sí? Entonces, yo quisiera saber qué velocidad tiene el avión en distintos momentos de su trayectoria entre que comienza a moverse hasta que despega. ¿Ya? En diferentes instantes de tiempo, ¿cierto? Obviamente. Entonces, ¿qué velocidad toma el avión durante el despegue? ¿Ya? Velocidad.
Usted sabe que la velocidad en física, en la cinemática, es igual a ¿qué cosa? ¿Se acuerda de esa formulita? ¿No se acuerda? Bueno, la velocidad es la distancia recorrida partida por el tiempo. Es esa relación. Mientras más distancia recorre, más rápido va, y mientras más tiempo transcurre, la velocidad es menor. ¿Sí? Porque son directa o inversamente proporcionales. A esto se le llama velocidad media. ¿Ya? Entonces, si yo quiero calcular la velocidad media, v sub m, tengo que dividir la distancia en el tiempo. ¿Ya? Bueno, y si usted quiere la mide en metros por segundo, kilómetros por hora, metros por minuto, va a depender de la unidad que quiera usar. Pero esta es una fórmula bien básica, ¿cierto? Cuando yo digo a qué velocidad va el vehículo, 100 kilómetros por hora. 100 kilómetros distancia por hora, partido por tiempo. Y la distancia partida por tiempo es la velocidad. Velocidad media. Entonces, a mayor distancia recorrida, en el mismo tiempo, entonces va más rápido el móvil. ¿Eh? Entonces, supongamos que queremos saber, no sé, en un tiempo 5 segundos, qué velocidad toma el avión. ¿Ya? Supongamos que en un tiempo de 5 segundos, el avión ya recorrió una distancia de 50 metros. ¿Qué velocidad tiene en ese intervalo de tiempo? 10. Muy bien, tiene 50 partido en 5, ¿cierto? Distancia 50 partido en el tiempo 5, y eso nos da 10. Supongamos 10 metros por segundo. Ya, perfecto. Ahora, supongamos que en otro intervalo de 5 segundos, ahora aquí recorrió 50 metros. Ahora en otro intervalo de 5 segundos, como el avión necesariamente tiene que ir acelerando, ¿ya? Para poder llegar a una velocidad de despegue tal que le permita despegar, obviamente, aquí recorrió 150 metros. Entonces, otra vez en un intervalo de 5 segundos, pero en otros 5 segundos, no en los mismos, recorre una distancia de 150 metros. ¿Qué velocidad media tiene ahora? ¿De cuántos más o menos? ¿O exactamente? 30. 30 metros por segundo. Perfecto. Y podríamos hacer esto con distintos intervalos de tiempo, qué sé yo, y medir su velocidad media en distintos puntos. Pero ¿qué pasa si yo quiero obtener la velocidad acá, en este puntito de despegue? ¿Ya? En ese intervalo de tiempo que puede ser 1 segundo o 0,5 segundos o 0,001 segundo. ¿Qué distancia recorre el avión en 0,5 segundos? Es difícil porque como el intervalo de tiempo es tan chiquitito, no puedo medir la distancia que recorre. ¿Ya? Porque tú aquí pasaron los primeros 5 segundos y recorrió 50 metros. Pasaron los otros 5 segundos, ya llevaba 150 metros más. ¿Mm? Entonces aquí seguramente el avión va a recorrer una distancia mucho más grande en un intervalo de tiempo más pequeño porque va acelerando. Pero pasa que justo en un instante determinado, yo en un tiempo que es muy cercano a cero, ¿sí? Vamos a decir que tiende a cero, la distancia recorrida no la puedo medir porque si yo voy y mido la distancia en ese punto, voy a ver que el avión está detenido. Porque el intervalo de tiempo es muy pequeño, no alcanzo a medir realmente qué distancia es la que recorrió. Entonces va a ser distancia cero.
o casi 0. Así que la velocidad media va a ser 0 partido en 0. Y eso es una indeterminación, como ya sabemos. ¿Vale? Entonces no nos sirve esta fórmula de velocidad media. Ya no es útil cuando quiero conocer valores que se llaman instantáneos. ¿Ya? Conocer valor instantáneo, entonces la velocidad media ya no sirve. Por tanto, ¿qué estoy buscando yo? La velocidad instantánea. ¿Sí? Perfecto. Bueno, allá por 1642, 1646 y después los años que vinieron hasta 1700, no sé, 20 o 30. Algunos personajes como Newton y Leibniz, ¿cierto? Fueron los que se preocuparon de esta problemática. ¿Ya? Y bueno, en el caso de Newton, particularmente, a él le gustaba un poco trabajar con la cinemática. Se dio cuenta que no se podía con la velocidad media calcular una velocidad instantánea. Había que tener otra fórmula distinta. Pero esa fórmula distinta no obedecía a los parámetros conocidos en la época. Entonces, bueno, se puso a averiguar, qué sé yo, investigar. Y tenemos, dentro de un poquito antes de Newton, tuvo Galileo, que Galileo hizo algo bien interesante. ¿Se acuerdan ustedes que Galileo lanzó unas masas, unas esferas de masa distinta desde una torre, la torre de Pisa? Y bueno, ahí se supone que Galileo era bien, bueno, no quiero demorarme mucho en eso, pero Galileo era, ¿cómo decirlo?, bien popular en su época. Y él, cuando hizo este experimento de la torre de Pisa y todo, invitó a todos sus compañeros de la universidad, porque estaba en la universidad, a los compañeros, las compañeras, y que fueran a verlo y se tomaban sus tragos ahí abajo antes de que... Entonces, había todo como una previa antes del experimento mismo. Bueno, ahí, entonces él lo que hizo fue, como ustedes saben, ¿cierto?, lanzar unas masas, qué sé yo, pero él llegó más que lo que hoy día conocemos a la conclusión de que todos los cuerpos caen con la misma aceleración, ¿cierto? Él llegó previamente eso a algo que llamó la ley de los números impares. Entonces, por ejemplo, él dijo, ya, si yo dejo caer un cuerpo, ponte tú no sé, una manzana, ¿ya? Esa manzana, desde cierta altura hasta el piso o el suelo, va a recorrer una distancia, una altura h, ¿cierto? Una altura h. Y va a demorar un tiempo t, tiempo total en caer. Entonces, él lo que hizo fue hacer mediciones, varias mediciones, ¿sí?, sobre la caída de cuerpos desde cierta altura. Entonces él decía, bueno, si tengo acá, voy a graficar esto, aquí tengo, siempre que usted haga una gráfica, el eje X es del tiempo, y el eje Y puede ir variando. En este caso a nosotros nos interesa la altura, la distancia, ¿ya? Entonces, él dijo, bueno, voy a dejar caer un cuerpo y voy a medir en el tiempo 0, en el tiempo 1, en el tiempo 2, en el tiempo 3, en el tiempo 4, segundos, ¿cierto? Segundos. Bueno, 0 segundos no recorre ninguna distancia porque está aguantando ahí la manzana arriba o lo que sea. Así que tenemos 0. En el tiempo 1, él se dio cuenta que la distancia que se recorría era de 1 metro. ¿Ya? Así que fue haciendo su anotación. En el tiempo 2, él se dio cuenta que la distancia era de 3 metros. En el tiempo 3, la distancia era de 5 metros. En el tiempo 4, la distancia era de
7 metros. O sea, a medida que pasaba de un segundo en un segundo periódico, la distancia no cambiaba de la misma manera, no cambiaba 1 metro, 2 metros, 3 metros, sino que el cuerpo, el móvil, perdón, la manzana, recorría mayor distancia en el mismo tiempo, un segundo, pero recorría mayor distancia cada vez, hasta llegar, digamos, al piso. Así que él llegó a una conclusión, dijo, esta cosa no es lineal, ¿no? Esto no es no es una recta, no es que en un segundo cae 1 metro, en 2 segundos 2 metros, en 3 segundos, no. Esta cosa es distinta, algo medio cuadrático, ¿sí? Así que bueno, se puso a calcular y se dio cuenta de que si usted tiene en un segundo, cayó 1 metro, ¿sí? Y después que en 2 segundos cayó 3 metros, ¿ya? Él lo que hizo fue sumar esto. Y dijo, a ver, 1 más 3 son 4. Y 4 es lo mismo que el cuadrado de 2, o que 2 al cuadrado. ¿Cierto? Después dijo, en el tiempo 3 segundos, cayó 5 metros. Entonces dijo 3 más 1, 4, más 5, 9. 1 más 3 más 5, 9. Y 9 es lo mismo que 3 al cuadrado. ¿Ya? Después dijo en el tiempo 4, cayó, no me acuerdo, 7 metros. Y dijo 5 más 3 más 1 más 7, que en el fondo es 9 más 7. Eso es 16. Y 16 es 4 al cuadrado. Entonces, él obtuvo una relación. ¿Ya? Y esta relación fue que la distancia recorrida está en una cierta, no voy a colocar igual, está en una cierta proporción respecto del cuadrado del tiempo. Oye, qué feo eso. Ya. ¿Sí o no? Dijo, la distancia recorrida está en relación al cuadrado del tiempo. O si usted quiere, y igual a x cuadrado. Entonces, claro, la gráfica le dio una cosa cuadrática. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Mira, bueno, Galileo después llegó, después de mucho análisis, llegó a que la fórmula no era esta, sino que más bien era esta. Había una constante que había que tomar en cuenta, de la caída de distintos cuerpos, de distintas masas, de distintas densidades, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos entonces una gráfica, como la que hizo Galileo, entonces vamos a tener esta, una cuadrática ahí, bueno, se me fue muy arriba, pero entonces esta va a ser igual 4,9 x cuadrado. ¿Ya? Ahora, si yo supongo, o hago un supuesto, de que en este caso ando muy derecho hoy día. Vamos a suponer, aquí tenemos la distancia recorrida, acá tenemos el tiempo. ¿Sí? Entonces tenemos nuestra gráfica media cuadrática ahí, ¿cierto? Y aquí tenemos el punto 0, aquí tenemos, no sé, donde tú ahí ya cayó el cuerpo. Entonces lo vamos a hacer distancia recorrida versus el tiempo que ocupó en caer. Supongamos que ocupó 10 segundos en caer. Y que la distancia que recorrió fue total al caer, cuando ya llegó al piso, de 490 metros. ¿Vale? Ya. Si yo quiero calcular la velocidad media de este cuerpo, basta con que
calcule la pendiente entre este punto, 0, 0, y este punto de aquí. La pendiente de esta curva, que sería esa recta, la pendiente. ¿Se acuerdan de la pendiente? I2 menos I1 partido por X2 menos X1. Y recordar que I2 menos I1 es lo mismo que delta I. Y X2 menos X1 es lo mismo que delta X. ¿Ya? Así que el delta I, la variación en I respecto de la variación en X. ¿Vale? Bueno, y si calculo esta pendiente, va a ser delta I partido por delta X. Si ustedes se fijan, en el fondo va a ser el delta I, para nosotros I y X. Delta I va a ser la variación de la distancia, porque delta I es D, la distancia. Y delta X va a ser la variación del tiempo. O sea que me están diciendo que calcule la distancia partido por el tiempo. Ah, o sea, quiere decir que la pendiente es la velocidad media. ¿Vale? Así que, bueno, esto es fácil. Sería la distancia recorrida, que fue de 490 metros, partido por el tiempo que demoró en recorrerla, que son 10 segundos. ¿Y eso me da cuánto? 49 metros por segundo. 49 metros por segundo. Perfecto. Muy bien, joven. Hasta ahí todo bien. ¿Qué pasa ahora si yo quisiese calcular la velocidad media, pero quiero tomar en otra posición distinta? ¿Ya? Porque aquí yo la hice con el punto 0,0 y el punto 10,490, ¿cierto? Eso fue lo que hice aquí, fue calcular la pendiente con eso. Fue delta I partido por delta X. Ah, pero delta I partido por delta X, en el fondo distancia partido por tiempo. Ya, perfecto. Entonces ahora yo quiero calcularla, pero quiero en un puntito distinto, una altura distinta. Ahí ponte tú. ¿Ya? O a lo mejor acá, pero quiero calcular no en 10 segundos, sino, no, supongamos en 4 segundos. ¿Ya? Entonces quiero conocer ahora la variación entre 4 segundos y digamos, los 10 segundos cuando ya cayó. O sea, fíjese que aquí el triángulo se está haciendo más chiquitito ahora. ¿Ya? O sea, en el fondo, quiero calcular. Ahí tenemos nuestra gráfica. Ahí tenemos la cuadrática, ¿cierto? Pero ahora quiero calcularla entre un punto de tiempo distinto al 0, 0. Ahí, ponte tú. Ahí. Ahí están los 10 segundos. Y aquí los 4 segundos. ¿Vale? Y vamos a suponer que aquí, bueno, aquí arriba ya sabemos que son los 490. ¿Ya? Pero aquí otro punto. Entonces, vamos a decir que entre la altura que hay entre esta variación y cuando cayó es de 412, ponte tú, metros. ¿Ya? Entonces, el delta I va a ser 412. Y el delta X, ¿cuánto es el delta X entre 4 y 10? 6. 6. Entonces, ahora la velocidad media va a ser 412 partido en 6. No sé cuánto da eso, si ustedes lo pueden sacar. ¿Vale? Vaya haciéndolo. Nos quedan 2 minutitos. Entonces, ahora quiero hacerlo. No sé cuánto da eso. 412 partido en 6. 68,6 periódico. Ya, 60. Ay, ¿qué hice? 69, pongámosle, ¿ya? Ah, bueno, ya, metros por segundo, 68. Fíjese que es más alta que la que nos dio, 49. ¿Ya? Ahora quiero calcularla ¿dónde la calculamos ahora? Calculémosla
entre los mismos 4 segundos, pero ahora no al final del tiempo 10 segundos, sino que acá, por acá, unos 8 segundos. Esa de ahí. Entonces necesito un delta I, y aquí ya tengo un delta X, que sería 4 segundos, ¿cierto? Y el delta I más chiquitito porque hay una distancia más pequeña que se recorre entre este intervalo de tiempo, que es esta de aquí, y pongámosle que va a ser unos 235 metros. ¿Ya? Entonces la velocidad media va a ser 235 partido por 4. ¿Ya? Bueno, y así yo podría estar calculando, ¿ya? Respecto a esa recta. Pero ¿qué pasa si yo quiero, ahora ya no me interesa intervalos tan grandes? Quiero un intervalo pequeñito, muy pequeñito, tan pequeño que quiero que sea cercano a 0. Aquí, a 4 segundos. Y quiero que haya un intervalo h. Entonces aquí sería 4 más h. Ahí, ¿cierto? Y este h quiero que sea pequeñito, tan pequeño que tienda a 0, pero que no sea 0. ¿Ya? Yo lo estoy dibujando grande aquí para que se entienda de que... Entonces, la variación de distancia va a ser también muy pequeña. ¿Ah? Porque si yo quiero calcular, ponte tú ahí, casi al ladito de 4. Entonces, la distancia que yo voy a tener que medir ahí es muy chiquitita, en ese intervalo ahí pequeñito. ¿Ya? Entonces, quiero saber qué pasa justo en el punto 4. A lo mejor no va a poder saber, porque justo en el punto 4 no va a haber variación de distancia. Variación. Hay una distancia, a una altura, pero no hay variación de distancia. Entonces sería 0 partido en 0. ¿Se fijan? Por eso que nos da 0 partido en 0 en delante cuando queríamos hacer esto. Entonces, aquí viene el problema de la recta tangente. Las que nosotros estábamos viendo anteriormente, estas son secantes, pero yo quiero la tangente a esta curva. En el punto 4. Ahí. 4 segundos. Entonces, quiero una recta tangente que pasa justo por ahí, en ese punto. Como no hay variación, ¿cómo calculo la pendiente? Yo quiero calcular la pendiente de esa recta tangente. Porque si conozco esa recta tangente, voy a conocer varias cosas importantes del... Así que la voy a dejar planteada antes que... La pendiente va a ser, como aquí yo dije, que vamos a tener una... Bueno, supongamos que este valor X de aquí lo vamos a llamar X, y este de aquí lo vamos a llamar X más H. Así que aquí hay una variación entre X y X más H, ¿cierto? Ese puntito. Y ese valor X tiene un f de X, ¿sí o no? Todo X tiene su f de X. Por tanto, este X más H, ¿qué es lo que va a tener acá? Si X tiene un f de X, el X más H, ¿cuál es su imagen? Un f de x más h. Perfecto, pues. Entonces, si ustedes lo pueden hacer para el jueves, calcule la pendiente de eso. De estos puntos que yo estoy aquí. Ahí tiene el X1 y el Y1, y aquí tiene el X2 y el Y2. ¿Ya? Y lo seguimos conversando el jueves. Ya, chiquillos, que les vaya bien. Disculpen que nos pasamos unos minutitos. Gracias, profe, que esté bien. Ya, chao, chao. Gracias.